16 de agosto se cumplen 154 años de haber concluido la guerra restauradora, que fue una guerra que se escenificó entre tropas dominicanas, tropas improvisadas y el ejército ya profesional de España. Después que España recibió la anexión nuestra el 1 de marzo del año de 1861. La guerra restauradora fue una lucha para restablecer la independencia nacional, en virtud de que el general Pedro Santa Anna decidió que su gobierno anexara a España por los temores que tenía de la invasión haitiana de nuevo. Y ya él, un tanto cansado, hizo la anexión. Nosotros entendemos que la República Dominicana debe recordar aquella fecha porque al finalizar la guerra restauradora tuvimos un periodo de 14 años de inestabilidad política permanente, de anarquía política. Y los políticos de hoy deben de verse en aquel espejo. Ya los políticos de hoy no deben estar tan dispersos, tan fragmentados hasta lo interno de los partidos. Deben de unificarse, porque la no unificación de los restauradores después que terminaron esa guerra en 1865, provocó inclusive la llegada de una dictadura que fue la dictadura de Lili, y como consecuencia tuvimos después, en el 1916, la invasión norteamericana. La República Dominicana en el día de hoy tiene que entender, y ese es el llamado que los militares constitucionalistas y los combatientes le hacemos a los políticos dominicanos, que se unifiquen en torno a la necesidad de que tengamos una mejor nación, que tengamos una fortaleza institucional como nosotros lo merecemos los dominicanos. Y por culpa de los intereses particulares de los políticos no debemos estar padeciendo los problemas que tenemos en el día de hoy. Por ejemplo, las elecciones del 2020 son elecciones que no van a tener la calidad que el pueblo dominicano requiere para que sus instituciones se fortalezcan, porque los partidos políticos se han pasado 4 años discutiendo situaciones tontas que todas giran en torno a la necesidad de la mayoría hacerse rico. La gente, los partidos políticos no están pensando realmente en la sociedad dominicana, y nosotros hacemos un llamado primero al Partido de la Liberación Dominicana para que, independientemente del trabajo que hizo el presidente Leonel Fernández y muchas organizaciones para evitar que aquí se reformara la Constitución de la República, independientemente de que esa presión hizo que el presidente Danilo Medina declarara el 22 de julio que él no se iba a reelegir, independientemente de que el presidente Danilo Medina el pasado sábado contribuyó a la situación de contradicción interna del PLD, nosotros demandamos en el día de hoy que haya una unidad, que ese partido no siga con tantos candidatos, que ellos decidan definitivamente tener un solo candidato y que ese candidato se comprometa a volver a las elecciones por 4 años nada más, no por 2 periodos consecutivos. Aquí tiene que haber en la República Dominicana obligatoriamente un gobierno de 4 años para que el gobierno que venga fiscalice al anterior. Si no se fiscaliza, vamos a tener muchos políticos multimillonarios que se van a tapar uno al otro. Necesitamos que haya fiscalización de un gobierno a otro, y eso solamente con 4 años. Eso mismo podría significar que el mismo expresidente Leonel Fernández se comprometa ante el país y con el PLD a durar 4 años nada más en el gobierno, para que realmente la constitución que él promulgó en el año 2010 tenga validez, y eso daría paz a lo interno. De igual manera debe hacer también Hipólito Mejía y debe hacer también Luis Abinader. Tienen que unirse en torno a propósitos claros para que las elecciones del 2020 no sean un fracaso, no porque no se celebren, sino porque no se elijan a las personas adecuadas para gobernar este país como este país merece. Mire, ¿cómo usted entonces, ya por último, piensa usted que encuentra el país esta fecha restauradora que se cumple el día de mañana? No, el país está en la frontera de sus mejores tiempos, sus peores tiempos. Si los partidos políticos se unifican en torno a crear las condiciones para que los mejores hombres y mujeres sean electos en las próximas elecciones, y se comprometieran
Y si ahora mismo comenzaran un programa mínimo de educación cívica y patriótica entre esos posibles candidatos, podríamos dar un salto importante en el marco del fortalecimiento institucional. Si se descuidan y sigue el problema en el PLD, y en el PLD imponen, por ejemplo, a un candidato porque tenga mucho dinero, como Gonzalo Castillo, mucho dinero acumulado, si se equivocan, va a haber problemas, porque la oposición se va a tratar de reunificar para aplastar al PLD. Y si lo aplasta, el PLD va a sufrir la persecución del siglo por muchas cosas pendientes que hay. El PLD tiene que cuidarse, organizarse y demostrarle al país que está en disposición de reivindicarse como partido y como gobierno. Y la oposición está en la obligación, para que este país no caiga en la ingobernabilidad mañana, a unificarse en base a propósitos claros, principios y valores democráticos que se reflejen en un programa de gobierno que demuestre, primero, que aquí va a haber una redistribución de la riqueza y que va a haber control de los fondos del Estado, como establece el artículo 246 de la Constitución de la República, para que aquí no haya más corrupción ni impunidad. Si la corrupción y la impunidad vuelven, el país no lo va a soportar, y lo que va a pasar en los próximos 4 años ya lo veremos. Será una incertidumbre por muchos años. Gracias, presidente. Gracias a ustedes. ¿Por qué no tomar una nota de prensa? ¿Eh? Una nota de prensa. Tú sabes que la prensa es que mañana se celebra el 154 aniversario de la Guerra Restauradora. Un día como mañana comenzó en el año de 1863 la lucha por la restauración de la independencia dominicana. Y esa lucha terminó a los 2 años. Ya el 10 de julio del año de 1865, hace 154 años, ya las tropas españolas se habían ido del país. Habían llegado a partir del 18 de marzo de 1861, pero fueron combatidas por un grupo de aguerridos patriotas dominicanos que terminó en el liderazgo del general Gregorio Luperón. ¿Cómo encuentra el país esta fecha? Esta fecha encuentra al país, le decía, en un estado, en una frontera hacia el bien y en una frontera hacia el mal. Hacia el bien, si los partidos políticos logran la unidad interna, logran conformar un proyecto de nación, un programa de nación, donde se deje claro cómo se va a combatir la corrupción, cómo se va a combatir la impunidad, cómo va a haber una mejor redistribución de la riqueza desde la política del Estado dominicano, cómo se van a establecer los controles de fiscalización que hay que tener de los gastos de los fondos públicos, como establece el artículo 246 de la Constitución de la República. Si los partidos políticos giraran su campaña en torno a esas soluciones, la República Dominicana va a trillar un buen camino a partir de las próximas elecciones. Si no lo hacen, en la República Dominicana se podrá presentar un estado de ingobernabilidad que traerá grandes consecuencias para el país, porque la República Dominicana ya no soporta más, bajo ninguna circunstancia, que no haya, que los campos estén desprotegidos, que los barrios estén desprotegidos, que los jóvenes no tengan espacios para estudiar ni para trabajar, que las mujeres y las madres solteras y los ancianos no tengan una protección efectiva del Estado. Ya eso va a provocar un estallido si la República Dominicana no tiene una respuesta adecuada por parte de los partidos políticos. Vamos, tenemos que ir, queremos hacer las imágenes de apoyo para que vayan captando. Dale, vamos.
traten de llevarse de la voz mía, que es la que no se puede escuchar, para que vayamos haciendo un canto como la marca 3, con la gorra puesta en el pecho, del lado del corazón. 1, 2 y 3. Que ya no valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo abrazo tendremos nuestro grito glorioso pendón. Salve el pueblo que de ti duele, a la guerra morir se cansó, cuando el médico esto muere, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se pertenece, si es esclavo y podré servir, si en su pecho dará Manuel, que tembló el heroísmo vivir, Marisela de la joven cerrada, siempre arriba la frente alzará, que si fuera mi otra tanta servir sabrá. ¡Viva la patria! Compañeros, hoy se celebra el 154 aniversario de la Guerra de la Restauración. La Guerra de la Restauración fue una consecuencia de la anexión a España el 18 de marzo de 1861 por el general Pedro Santana, quien, viendo que no podía tal vez defenderse de una invasión haitiana, decidió anexar la República Dominicana a España. Pero un grupo de valientes dominicanos se levantaron para volverle la independencia a la República Dominicana, y así ocurrió. Estalló la guerra el 16 de agosto del año de 1863 y concluyó ya en julio de ese año, a los 2 años. Desde ahí tenemos la independencia nacional, que solamente ha sido interrumpida en 2 ocasiones. Una, cuando nos invadieron los americanos en el 1916, y otra cuando fuimos nuevamente invadidos en el año de 1965. La República Dominicana de hoy tiene que recordar que la guerra restauradora trajo grandes males al país en términos de la unidad de sus líderes políticos. Tuvimos 14 años, de 1865 a 1879, en continua guerra, más de 50 levantamientos militares y más de 20 gobiernos en 14 años. El Partido Azul, en el año de 1879, llegó al poder a la cabeza del general Gregorio Luperón, pero Gregorio Luperón recibió ya a los 6 o 7 años del gobierno de su partido la traición de Ulises Ro Lilí, quien estableció una dictadura a partir del 6 de enero del año de 1887 hasta que fue ejecutado en Moca el 26 de julio de 1899. Esa dictadura creó las condiciones para que siguiera la lucha caudillista en la República Dominicana, y en el 1916 venir los americanos a tratar de aplacar la sed de poder que teníamos y la anarquía que había en la política dominicana, para ellos defender los intereses que habían sembrado en el país a partir de la Convención Dominico-Americana del 1907. Desde ahí, la República Dominicana cambió tanto durante el siglo XX que podemos decir que casi fue un siglo perdido de nuevo, porque solamente un gobierno fue electo como el del profesor Juan Bosch, con la característica democrática que el país necesitaba, pero fue interrumpido el 25 de septiembre de 1963, y tratando
restaurar ese gobierno del profesor Juan Bosch y volver a la constitucionalidad fue el estallido de la guerra del 24 de abril, que es el tercer acontecimiento más importante de la historia dominicana. Sin embargo, hoy, a 154 años, los políticos dominicanos no han encontrado la fórmula de la unidad. Y no la han encontrado porque, al igual que los líderes del siglo XIX y del siglo XX, siguen detrás de prebendas, siguen detrás del dinero del Estado, siguen detrás de sembrar la corrupción y la impunidad. Ninguno, absolutamente ninguno, a excepción del gobierno de los 7 años, de los 7 meses del profesor Juan Bosch, ha podido entender lo que dijo Juan Pablo II, que era que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Ninguno ha creído en eso, a pesar del pronunciamiento del profesor Juan Bosch cuando se pronunció el día 27 de febrero de 1963, cuando dijo que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Los partidos políticos y los políticos no han entendido que la única vía para la unidad nacional es la defensa de la Constitución. Nunca lo han entendido, porque los grupos que llegan al poder van a servirse del presupuesto nacional. El objetivo es salir millonarios como están saliendo del poder, tanto los gobiernos del PRD como los gobiernos del PLD. No han entendido que la única salida que hay en este país es hacer lo que hay que hacer, que se cumpla la ley. En esa dirección venimos hoy a entregar esta ofrenda floral a todos los héroes nacionales, comenzando por los héroes de la restauración. Nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de 54 años después de quererle dar a este país una constitución que sirviera de guía para las acciones del gobierno, todavía estemos aquí, no arrepentidos, sino en pie de lucha para reclamar que se cumpla por lo que tanta gente murieron en el año de 1965 y tanta gente murieron en los 12 años subsiguientes del gobierno de Balaguer. Vamos a sentir hoy el orgullo de haber sido puesto por Dios para hacer un trabajo en beneficio de la nación, puesto por Dios para seguirle reclamando a los políticos que tienen que asumir la defensa de la Constitución o de lo contrario van a destruir la nación. Ya nosotros tal vez estemos en el ocaso de nuestra vida. En el ocaso de la vida está todo el que nace, porque no se sabe cuándo muere. Pero hemos dejado una impronta y es nuestra coherencia de lucha en favor de los mejores intereses del país. Sabemos entonces que la caída del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, aquel 19 de mayo de 1965, no ha sido en vano. Aquí estamos nosotros para seguir luchando por lo que él murió. La muerte de Peñita, el sargento Peña en el Hotel Matún, tampoco fue en vano. La muerte de Yolanda Guzmán tampoco fue en vano. Ninguna de las muertes de abril han sido en vano. Hemos permanecido nosotros como guardianes firmes de la defensa por lo que ellos murieron, que es por la libertad, por la democracia de este pueblo y por su desarrollo integral. Démosle gracias a Dios en este altar sagrado de que estamos vivos todavía y que estamos en disposición de hasta el último día de nuestra vida decirle al país que la República Dominicana debe de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Que la República Dominicana debe de ser la perla del Caribe. Que la República Dominicana defenderá hasta el último momento sus recursos naturales y el derecho a vivir en libertad y respetando las normas fundamentales que la Constitución de la República nos ordena. Vamos a vivir felices, compañeros, porque nosotros, de una manera u otra, vamos a vivir para siempre. Si no ante los ojos del hombre, vamos a vivir para siempre ante los ojos de Dios, porque hemos vivido para amar al prójimo como nosotros mismos. Hemos vivido para trabajar por el bien común.
Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros ha participado en actos de corrupción. Ninguno de nosotros ha matado a nadie por sus ideales. Todos nosotros hemos defendido la libertad de este país. Todos nosotros hemos sufrido de alguna manera por lo que hemos hecho. Y tenemos toda la moral del mundo para decirle a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana en el poder que tienen que buscar una fórmula de unidad para ayudar a este país. Decirle a la oposición dominicana que tienen que buscar una fórmula de unidad para hacer un contrapeso, ya sea para contrarrestar el poder que está hoy en vigencia o ya sea para ellos ganar el poder. Pero un país no puede funcionar en una democracia si no tiene un gobierno apegado a la ley y una oposición dispuesta a hacer que el gobierno respete la ley. Eso es una necesidad. Así es, que marchémonos hoy con el orgullo de haberle servido a la patria, orgullo que vamos a reflejar al conteo de tres cantando el himno de la Revolución Constitucionalista. A luchar por la valiente empezó la revolución, a poner los campesinos, que declaman la Constitución, desgarró la noche serena, la sirena de la libertad. Martirio iremos, por tu dolor, no será y otra vez al museo no hay razón a luchar.